Muy buenas noches, tardes o días, no sé a qué hora lo van a ver ustedes, que la ventaja del tiempo asincrónico es ese, ¿no? Que cuando yo estoy hablando, estoy en pasado y ustedes lo van a ver en el futuro. Yo me llamo Edgar Martínez, soy el director artístico del Teatro Experimental La Mama. Vivo aquí, casi que vivo aquí, no duermo, pero vivo aquí desde 1984, cuando tomé el taller de dramaturgia que tenía el teatro. Soy escritor, me gusta escribir, escribo poemas, cuentos, narrativa específicamente y dramaturgia. Me encanta escribir dramaturgia. Siempre me he desempeñado como artista, me gusta el arte, amo el arte, pienso que es la única forma de vivir siendo artista. De resto es una forma, otras formas que para mí no tienen sentido. Bogotá pasó de ser la Atenas suramericana a la Atenas suramericana. Desde que Antonero Cepeda llegó a Bogotá, el chapinero, el español que hacía los chapines, Bogotá ha evolucionado muchísimo. En esa época había tranvías, llegaban hasta la 63, venía uno por la Caracas y otro se volvía por la séptima. Acá en el lago era un parque, se llamaba el Parque del Lago, un parque que quedaba relativamente muy lejos de Bogotá. Bogotá, hablando de la Bogotá del centro, de la Bogotá de las Cruces, de la Bogotá de la Candelaria. Teusaquillo apenas había una muestra de Teusaquillo todavía, pero eran fincas, eran haciendas, como lo era Chapinero, ¿no? Chapinero, que le llamaban el Villorrio. Era una villa por allá en las afueras de la ciudad, donde vivían los ricos, los millonarios. Así comienza Bogotá, ¿no? Con la llegada de Antonero Cepeda, que era un zapatero que hacía chapines y abre un espacio de chapines aquí en Chapinero. Era una villa de verdad, no tenía calles, esto era puro barro, eran casas aisladas y de gente rica, ¿no? de Itaparao. Y se untaban de barro. Entonces el tipo hizo unos zapatos plataforma como los suecos de los hippies, que yo sé suecos de esos altísimos de plataforma, para que las señoras pudieran caminar por todas partes y no se untaran de barro los piecitos. Después evoluciona a Bogotá. Yo nací en Chapinero, yo soy chapineruno. Realmente mi abuela era pianista, mi abuelita tocaba piano y cantaba y hacía teatro, hacía comedias españolas en la casa, ¿no? Eso era todo casero y era con los primos, con los nietos, con todos los nietos. Y yo me formé como así. Después estudié en el Washington School, un colegio que queda aquí en la 64 como con octava. Aquí en pleno Chapinero también. Ahí me formé mis primeros años. Luego se fue de aquí. Después entré a la Universidad Nacional. Estudié biología. Duré 10 años por los paros y todas esas cosas. Y en un paro, yo no me acuerdo que eso fue como en el 83, un paro de 2 años que hubo con la universidad. Yo entré a trabajar en la Cinemateca, a trabajar en Super 8 con Álvaro Chávez. Y bueno, eso era cada semestre a la universidad para ver si no abrieron. Entonces después vi el letrero de La Mama y dije, quiero estudiar teatro para hacer cine argumental, porque nosotros hacíamos cine documental nada más. Entonces dije, chévere, el argumento, voy a estudiar teatro. Y entré aquí y uno sabe, La Mama sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Y todavía estoy aquí después de muchos años, desde el 83, yo creo.
mucho tiempo. Yo conocí una de las desgracias grandes de Bogotá, que fue el TPB. Que se haya acabado el TPB fue una desgracia para Bogotá. Yo no puedo concebir cómo una ciudad capital puede permitir que el Teatro Popular de Bogotá se acabe y nadie diga nada y no pasó nada. Y aquí desaparecen teatros todo el tiempo. Todos los cines clásicos desaparecieron. Muchos se volvieron iglesias cristianas, iglesias adventistas. Pero bueno, paralelo a eso, hubo un surgimiento enorme de salas de teatro. Bogotá creo que tiene 100 y pico de salas de teatro en este momento. Todo el teatro de Bogotá, fuera del Colón, fuera del ese que hicieron allá en Ciudad Bolívar, en Sueño, fuera del Julián María Santo Domingo, y los teatros gigantes que hay aquí que se cogen el 80% de la financiación del Estado, todos son teatros independientes. Yo trabajo aquí, donde estamos, es el Teatro La Mama. Sí, nosotros llevamos 56 años ya de funcionamiento continuo. Sí, eso quiere decir que no hemos parado. Paramos un año y medio, casi 2 años durante la pandemia, porque nos obligaron, y si no, no hemos parado. Somos un ejemplo de resistencia teatral. Nosotros estábamos en la 49, allá nos echaron en la calle. Y nos echaron, cuando nos echaron dijeron, esta vaina se acabó. No se acabó. Armamos carpa en la calle. Armamos, digo, proyectándole a una época en que yo todavía no estaba, pero sí me siento parte de eso. Se armó carpa en la calle y se pasaban 1 hora diaria. Había un montón de directores que producían obras todo el tiempo, estaban produciendo obras experimentales, una capacidad de creación y experimentación enorme. De ahí nos vinimos para acá, para la 63. Y se montó Los Tiempos del Ruido, que creo que ha sido una obra icónica y emblemática tanto para el Teatro La Mama como para Bogotá como para Colombia, ¿no? Es una obra que la conocen en todo el mundo. Es como hablar de la ópera de los 3 centavos sin temor a equivocarme en su distancia, como hablar de Esperando a Godot, como una de esas obras famosas que todo el mundo conoce. Los Tiempos del Ruido, un momento en que se conoció en todo el mundo, viajamos por todos lados, a la gente le encantaba, y bueno, fue una obra que esa fue como la cúspide de la primera etapa del Teatro La Mama, ¿no? Yo pienso en este momento que, como las obras de Buenaventura, las obras de la Candelaria, por ejemplo, debería estudiarse el modelo de experimentación del Teatro La Mama, porque es un modelo que aunque pertenecía al mismo movimiento experimental y al mismo nuevo teatro, fue un movimiento diferente, ¿no? El conocimiento a nosotros nos llegó por varias líneas, pues nos llegó por la Universidad Nacional, por todo ese teatro de izquierda que había, pero también nos llegó de Estados Unidos por Kepa. Kepa trajo el modelo de Peter Weiss y todos esos experimentadores de teatro de los 60, de los 50. Entonces es muy importante, no es muy conocido, puede haber sido culpa de nosotros que no lo hemos mostrado mucho, pero sí me parece que sería importante que la gente conociera que es un laboratorio, ¿no? Y funciona como un laboratorio. Cuando uno se mete en un laboratorio a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, o sea, uno estudia, el científico estudia y se imagina lo que va a pasar, pero una cosa es lo que piensa el burro, otra que lo está calmando, ¿no? Entonces muchas veces no funcionan las cosas como se pensaba, pero en ese conocimiento hay mucho aprendizaje. Eddie tenía un dicho que era muy chévere, que viene de ahí, me parece que es importante, que decía, yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Entonces nosotros no queríamos hacer un teatro clásico, no queríamos repetir teatro, hacer teatro que ya se hubiera hecho, sino construir un teatro, y no por la locura de que hagamos cosas nuevas, no, sino porque estábamos en un momento, creo que todavía estamos en ese momento, en un momento donde Colombia estaba muy convulsionada, donde América Latina estaba muy convulsionada. Estamos hablando de la Junta Militar Argentina, de Pinochet en Chile, estamos hablando de Stroessner en Uruguay y todos los dictadores de Brasil, de Centroamérica, ¿sí? Estábamos en un momento donde no se podía hacer teatro de Lope de Vega. Entonces era muy importante tener coherencia con el contexto histórico que estaba viviendo La Mama. Y esa fue la línea que cogimos nosotros. Un teatro divertido, político, pero divertido, gozón, con música, con baile, con todos los elementos del divertimento teatral. Y eso es Los Tiempos del Ruido. Los Tiempos del Ruido tienen un tinte muy interesante porque muestra esa relación social de la sociedad bogotana en la época, ¿no? Cómo se mezclan las clases sociales y cómo se desmezclan ellas mismas, cómo se rechazan, o sea, todo ese clasismo que hay en Bogotá y en el país también, pero la obra está enfocada en Bogotá. El clasismo donde la gente no se odia. Alguien me decía, es que los ricos odian a los pobres. Eso es mentira. Los ricos no odian a los pobres. Los ricos piensan que los pobres son una mierda, nomás.
Es un desprecio, es más desprecio que odio. Y eso se veía mucho en los tiempos de Río, se logró ese tono de relaciones personales entre las clases sociales. Y eso es grande, eso es impresionantemente significativo, esa obra de teatro. Bueno, es un reflejo de la sociedad bogotana. Sí, es un espejo artístico de la sociedad colombiana. Es una imagen fantástica de la realidad colombiana y bogotana, ¿no? Realmente esta obra muestra todas esas relaciones sociales intrínsecas que hay en la cultura, las que la gente no ve o no quiere ver. Aquí se develan todo el tiempo. Nosotros trabajamos 3 planos, por decirlo así, que es el plano social, el plano cultural y el plano de las creencias, ¿no? Católico, muy católica. La obra está hecha en un contexto católico, tanto que se nos escapan 2 vírgenes y se agarran a darse en la jeta aquí en la tierra. Todo el tiempo cada una por un feligrés que quieren salvar, ¿no? Y ese es como el contexto ese del catolicismo, visto por lo menos desde nuestra sociedad, ¿no? Que si usted se porta mal, Dios lo castiga. Si usted hace cosas y Dios lo castiga. Y se cayó en la calle, fue grosero con la mamá y se cayó en la calle, castigo de Dios, ¿sí vio? Castigo de Dios. Entonces es como esa visión que tenemos nosotros los bogotanos de ese Dios castigador, malo como un diablo, que no es un concepto de Dios, realmente. Yo creo en Dios, pero es un concepto del catolicismo, de la Iglesia Católica. Entonces es un reflejo de toda esa inquisición que hubo en la Edad Media, ¿no? Entonces que usted es brujo, entonces ¿qué hacemos? Metamos a los brujos, hay que quemarlos, y los quemaban, los cocinaban vivos, ¿no? Y es como esa tradición todavía de tortura que trae el catolicismo. Entonces la Iglesia tiene ese componente católico, un componente político y un componente social muy fuerte, ¿no? La obra trata muy bien a todos los sectores sociales. Hay un militar, sí, aunque los militares no son de nuestra devoción, pero es un militar como que más que un militar es un ser humano, sí, que hace las cosas porque le toca hacerlas y por convicción, y llega aquí y se encuentra con un embrollo familiar gravísimo. La mamá se murió, la dejaron sola, el hermano la dejó sola por irse a ver con una vieja, y la vieja se perdió, se desapareció, y lo que pasa en Bogotá. Y él desde allá, porque de todas maneras la convicción del teniente es defender a su país, y llega aquí y se encuentra con una selva más violenta que la que vivió allá en el monte echando de plomo con los guerrilleros. Bueno, yo siempre pienso que de todas maneras un país, una persona, una cultura sin memoria tiende a cometer los mismos errores, a repetir los errores siempre, a estarlos repitiendo. Entonces la memoria sí es importante. Este tipo de testimonios son importantísimos porque le muestran a muchas personas algo que no conocen. Ahora afortunadamente las redes sociales han abierto un espacio como para la gente más independiente, ¿no? Para que exista gente más independiente. Porque aquí nosotros vivimos en un país de los nadies, de verdad, donde es un montón de gente que es... ¿Quién es ese señor? Es un nadie, es un obrero. Los obreros todos son un obrero. Los obreros no son Juan, ni Camilo, ni Sergio, sino es un obrero. Las señoras del servicio no son Margarita ni Rosita, sino es una muchacha del servicio. Los vendedores no son Camilo, sino son vendedores. Entonces son nadies. Es gente que existen por un gremio, no por ellos mismos. Y es importante que la recuperación de la memoria, ¿sí? La conciencia de que pues acá hay mucha gente que existe y que hace cosas por el país, de que el arte, contrariamente a lo que piensan muchos sectores de la población que dicen que esto no sirve para nada, es la memoria de una cultura. Si nosotros conocemos a los griegos, ahora sí que los conocemos por el arte. Si conocemos a los vikingos, los conocemos por el arte. Si conocemos a los rusos y a los hindúes, los conocemos por el arte que han dejado. El arte es el gran testimonio de la humanidad, porque el arte no miente. El arte muestra, el arte es un reflejo de la cultura, es un reflejo de la forma de pensar de las personas. Es una imagen latente que tiene la capacidad además de traspasar la historia. ¡Que viva el teatro! En la noche se encienden las luces de neón y las gentes comienzan a acudir a los salones de cine, la más popular diversión de los bogotanos, ya que a ese espectáculo concurren 30.000 personas diariamente.